Muy buenos días. Muchas gracias al comité organizador y al doctor Carlos Tuñón por la invitación. Siempre encantado de regresar a Chiriquí para dar estas conferencias. En esta presentación esencialmente vamos a intentar hablarles un poquito sobre en qué personas vamos a sospechar de enfermedad inflamatoria intestinal en forma temprana. Estos son los objetivos. Vamos a diferenciar vamos a hacer algunas diferencias claves entre la enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome de intestino irritable, algunos signos y síntomas de alarma, conocer las pruebas iniciales que podrían orientar hacia la enfermedad inflamatoria intestinal y promover la referencia temprana hacia las especialidades. Vamos a empezar con un caso clínico viñeta. Este es un masculino MM de 25 años, no refiere antecedentes de relevancia, residente en la ciudad y hace senderismo en Cerro Azul. Eso le voy a decir porque eso de repente puede ser importante. Y ya tiene 6 meses en que la historia describe diarrea intermitente sin sangre, pero sí asociado a dolor abdominal de intensidad baja. La diarrea se ha hecho constante en las últimas 2 semanas. El dolor mejora levemente cuando evacúa, las cuales el detalle es que a pesar de que evacúa, siente que es incompleto y entonces pasa a veces mucho tiempo en el baño. También mejora con medidas dietarias. Instintivamente disminuyó los FODMAPs y disminuyó las grasas y refiere que por eso ha perdido en estos 6 meses cerca de 10 libras de peso, una talla más o menos lo que refiere. Niega fiebre, hemorragias o niega que en la familia o en su trabajo otras personas tengan síntomas similares. Y en el transcurso de estos 6 meses ha recibido al menos 2 tratamientos antibióticos porque los exámenes de heces, no el primero que se le hizo, sino algunos otros, mostraban amebas en sus exámenes. Pero aún así, pues, el último fue hace 2 semanas y desde entonces, de hecho, la diarrea se ha hecho más constante. Así que vamos a pensar en ese paciente, lo vamos a dejar así un tiempo, ¿no? A manera de introducción, pues vamos a hablar un poquito sobre la epidemiología de estas dos entidades. He dejado las siglas en inglés porque todavía le da como más énfasis en que se pueden confundir IBS e IBD. Síndrome de intestino irritable esencialmente afecta hasta un 15% de la población, desde el 5 al 15%, de tal forma que tiene una prevalencia importante. Es mayormente prevalente en adultos jóvenes y en mujeres y se asocia a un aumento. O sea, no se asocia a aumentos de la mortalidad, pero sí a reducción en la calidad del estilo de vida. En tanto que la epidemiología de la enfermedad inflamatoria intestinal esencialmente difiere un poco en las regiones, sí es bastante diferente dependiendo de la región en la que estemos. En América Latina sabemos que estamos en una etapa de crecimiento acelerado, en una fase epidemiológica de crecimiento en donde está aumentando la incidencia de esta enfermedad con un patrón similar de occidentalización. Lo mismo que pasó hace 30 años en España, por ejemplo, lo estamos viendo pasando ahora en Panamá. Aunque todavía sigue siendo menor la prevalencia que en los países desarrollados, pues sospechamos que en nuestros países es una entidad subdiagnosticada. O sea, hay un subdiagnóstico importante. En cuanto al síndrome de intestino irritable, estos son esencialmente sacados de los criterios de Roma. Es un trastorno del eje cerebro-intestino, lo que llamamos trastornos funcionales del intestino, en donde por definición el paciente debe tener dolor. El signo cardinal es esencialmente dolor abdominal que ha tenido en los últimos 3 meses, pero que inició por lo menos hace más de 6 meses. Sin datos de alarma, este dolor debe cambiar de alguna manera la forma en que va al baño, se asocia a cambios en el hábito defecatorio y el dolor también cambia con el acto de la defecación. La mayor parte mejora, pero en algunos pacientes incluso llegan a referir que pueden empeorar con las defecaciones. No suele haber datos de alarma, no suele haber sangrado, no suele haber fiebre, pérdida de peso. Y cuando al paciente se le hacen estudios de laboratorios o de imágenes, suelen ser también bastante normales. Dependiendo de la consistencia de las heces, ya la escala de Bristol la hemos visto en otras presentaciones, pues se puede subdividir en 4 subtipos. Pues acá esencialmente pues nos vamos a enfocar un poco en el subtipo de tipo diarrea y en el subtipo mixto, en donde más del 25% de las evacuaciones suelen tener heces líquidas o semilíquidas, o un Bristol 6 y 7, por ejemplo.
Por otro lado, la clínica de la enfermedad inflamatoria intestinal es bastante variada y depende de cuál tipo específico de enfermedad inflamatoria intestinal estemos hablando y de qué parte del intestino esté afectada. La presentación puede ser solamente dolor abdominal persistente, pero si hay una de las presentaciones, particularmente aquí en Panamá, la que tenemos que prestarle más atención, es precisamente la diarrea crónica. Más de 4 semanas de diarrea ya tiene que iluminarnos, ya tiene que hacernos prender, como quien dice, esa alarma de que algo no está bien. Importante el síntoma de la diarrea nocturna, en que el paciente tiene movimientos intestinales que los obligan a pararse e ir al baño en la noche. La diarrea puede tener sangre o mucho moco, particularmente en la colitis ulcerativa. Estas evacuaciones suelen también tener urgencia, el paciente tiene esas ganas urgentes de ir al baño y cuando logra defecar tiene la sensación de vaciado incompleto o tenesmo rectal. Puede acompañarse, eventualmente se acompaña de síntomas sistémicos si no se hace el diagnóstico a tiempo, como fiebre, pérdida de peso, fatiga, y también se puede acompañar de síntomas extraintestinales que de hecho, en un porcentaje que puede llegar hasta 30% de los pacientes, se pueden ver incluso antes de las manifestaciones intestinales. De tal forma que una historia clínica y un examen físico completo de los pacientes cuando nos consultan particularmente por diarrea es importante. También a lo largo de este seminario se han mencionado los síntomas y los signos de alarma del tracto gastrointestinal. Esto es igual para el tema de la enfermedad inflamatoria intestinal y esto de hecho es independientemente de la duración de la diarrea. Definitivamente si el paciente tiene más de 2 semanas o más de 4 semanas de evacuaciones líquidas o de evacuaciones diarreicas y tiene alguna de esto, pues con más razón deberíamos investigar más al paciente. Evidentemente, si el paciente tiene hemorragias, como le mencioné, la diarrea nocturna, pérdida de peso, fiebre, si se lanzan laboratorios y se encuentran hallazgos de carencias vitamínicas que nos hagan sospechar de afección de intestino delgado, como lo que es deficiencia de hierro y vitamina B12, o la historia familiar de condiciones afines, de condiciones inmunomediadas en la familia, o que el paciente tenga antecedentes de condiciones inmunomediadas, pues es muy importante a la hora de hacer el interrogatorio. Y pues también buscar las manifestaciones extraintestinales. Entonces, ¿cómo abordamos a estos pacientes cuando tienen signos de alarma o cuando tienen más de 2 o 4 semanas de diarrea, particularmente diarrea? Bueno, sí les puedo dar a manera de perla que si un paciente está reconsultando por diarrea o si el paciente tiene ya directamente más de 4 semanas de diarrea, háganle laboratorios a estos pacientes. La mayor parte de los pacientes que se presentan con diarreas de menos de 4 semanas de evolución, diría yo de menos de 2 semanas de evolución, no requieren mayores laboratorios si no tienen datos de alarma. Y los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, al inicio probablemente tampoco tengan ningún dato de alarma. Por eso vamos a basar un poco en el tiempo, más de 2 semanas o estar reconsultando por diarrea, vamos a hacerle laboratorios. Y de los laboratorios, pues de los más simples tenemos un hemograma, en donde en enfermedad inflamatoria intestinal podemos observar típicamente, antes de que aparezca, por ejemplo, leucocitosis o que aparezca anemia, podemos encontrar trombocitosis como manera de reactante fase aguda. Los marcadores inflamatorios sistémicos, proteína C reactiva, velocidad de eritrocimentación puede estar elevado, pero estos no son marcadores específicos de la enfermedad. Si luego de un hemograma vemos algunos datos que nos sugieran ferropenia, probablemente anemias leves, microcitosis, BCM bajo, o macrocitosis, entonces tal vez buscar los niveles de vitaminas B12, ferritina, etc. Y si uno va un poco más allá, el examen de heces, en Panamá pues somos muy dados a ordenar exámenes de heces generales, coproanálisis con heces por parásitos. Pero siempre es bueno en pacientes que uno está sospechando que la diarrea tiene algo más, enviarle un marcador de inflamación en las heces, lo que sería la calprotectina fecal, de preferencia cuantitativa, en donde un valor mayor de 200 o mayor de 250 sugiere inflamación y aumenta, aunque no es diagnóstica de enfermedad inflamatoria intestinal, pero aumenta mucho la sospecha. Bueno, la calprotectina es una proteína de la gran familia de las proteínas GC100
y es liberada por los granulocitos activados. Esencialmente, cuando hay inflamación, en este caso en el intestino, eso causa la activación del sistema inmune tanto innato y adaptativo, y eso recluta los granulocitos hacia el lumen intestinal. Y entrando ahí, los granulocitos entonces secretan la caloprotectina, que tiene funciones muy similares a citoquinas y funciones antimicrobianas. De tal forma que es un biomarcador no invasivo que nos ayuda mucho tanto, como le mencioné, no tanto en el diagnóstico, pero sí en el seguimiento. Y cuando lo utilizamos como de manera inicial, nos ayuda bastante a distinguir la presencia, si estamos ante un paciente con una diarrea funcional o una diarrea inflamatoria. El diagnóstico definitivo pues, va a depender de una combinación tanto de clínica, laboratorios o estudio de imágenes. La colonoscopía no es solamente es diagnóstica, también es pronóstica y puede ser terapéutica en algunos casos, por ejemplo, donde haya estenosis, etc. Cada vez se está apoyando un poco más o incentivando un poco más el uso del ultrasonido intestinal, parte porque es un método no invasivo que se puede hacer en el consultorio, se puede hacer durante la consulta. Empieza a estar disponible en Panamá, pero pues requiere entrenamiento. Y pues sé que la asociación va un poco en esa línea de permitir entrenamiento para hacer ultrasonido intestinal. Y pues en los lugares donde está disponible y ya pues teniendo estos datos de inflamación, se pueden utilizar estudios de imágenes para tratar de buscar extensión de enfermedad más allá del colon y que nos sugiera pues una enfermedad inflamatoria, una enfermedad de Crohn o algo similar. Así muy rápido, si hay inflamación o datos que nos digan que hay inflamación, va más hacia una enfermedad inflamatoria intestinal. Si hay hemorragia, va más hacia una enfermedad inflamatoria intestinal. Otros signos de alarma, manifestaciones extraintestinales, pues todo eso nos indica hacia una enfermedad más crónica y inflamatoria. Pero tienen que tomar esto en cuenta también. En realidad, el tener enfermedad inflamatoria intestinal no nos exime de también tener síndrome de intestino irritable. De hecho, los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal tienen más síntomas o más cuadros que se pueden encasillar dentro de los criterios del síndrome de intestino irritable si lo comparamos con la población que no tiene enfermedad inflamatoria intestinal. En esta metaanálisis, aunque es un poco viejo, notarán que se llega a hablar hasta de prevalencias del 39% en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y eso es bastante más alto que el 15% que hay en la población general. Cuando nos vamos un poquito más a esto, pues es más común en los pacientes con enfermedad de Crohn y, por supuesto, es más común en los pacientes que no estaban en remisión cuando se le hacen los síntomas. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un overlap. El paciente ya tenía síndrome de intestino irritable, eso le gatilló la enfermedad inflamatoria intestinal. Pues un poco difícil decir, se han descrito datos de overlap como tal. Hay varios paradigmas de afección intestinal. En algunos casos se han descrito brotes de síndrome de intestino irritable postinfeccioso en poblaciones en Norteamérica, por ejemplo, que posterior a ello se observó entonces aumento en incidencia o diagnósticos nuevos de enfermedad inflamatoria intestinal. Y pues incluso se ha acuñado un término un poco difícil de conciliar en donde se habla de enfermedad inflamatoria intestinal irritable. O sea, una combinación de ambos, un overlap que… Pero a lo que voy con todo esto es que, y esto también se lo digo a mis pacientes, en realidad tener la enfermedad inflamatoria intestinal no te hace inmune a tener todas las otras cosas que nos dan síntomas gastrointestinales. Y de hecho, pues como ven, la prevalencia de síndrome de intestino irritable en esta población es alta. Causas del overlap. Me quedo en blanco con el término overlap en español. Superposición. Puede ser que el paciente tuviera una enfermedad inflamatoria intestinal de bajo grado no diagnosticada. O sea, siempre tuvo una enfermedad inflamatoria intestinal y que probablemente el trigger en este caso fue una infección. De repente también que hay otros triggers que no conocemos,
Y pues, de hecho, hay varios trabajos en donde se le da seguimiento a estos pacientes con síndrome de intestino irritable postinfeccioso, que al final pues sí pueden desarrollar alguna de estas enfermedades inmunomediadas. ¿Por qué es importante descartar enfermedad inflamatoria intestinal? En este caso, tiempo es intestino. En la medida pues, que el diagnóstico se retrasa más, hay mayor probabilidad de complicaciones en estos pacientes, mayor riesgo de cirugía, fístulas, hospitalizaciones, la necesidad de pasar a terapias avanzadas, y esto impacta al paciente en su calidad de vida y pues a la población en general en la parte de pérdida de días de trabajo, etc. Esta es la gráfica de enfermedad inflamatoria intestinal que más se coloca en todos los congresos a nivel mundial, en donde esencialmente se dice que en la medida que tardemos más tiempo en diagnosticar la enfermedad, pues más se va acumulando las complicaciones en los pacientes. Esta ventana de oportunidad es una ventana estrecha desde que la enfermedad es subclínica hasta la enfermedad temprana. Así que, ya manera de conclusión, pues no todo cambio evacuatorio es enfermedad, no es síndrome de intestino irritable. Siempre hay que buscar los datos de alarma, apoyarse en los marcadores inflamatorios, particularmente en los pacientes con más de 2 semanas de diarrea o que ha reconsultado por diarrea. Referencia temprana, mejores resultados. Y pues colonoscopía. En pacientes con diarreas crónicas o más de 2 semanas de diarrea, si el paciente tiene más de 45 años, probablemente uno no lo piense mucho, pero en menores de 45 años, pues buscar todo esto que le acabo de decir, ¿no? Y bueno, este fue el resultado del paciente inicial, pues sí, se le mandó a hacer una calprotectina. En Panamá todavía tenemos el problema que no se terminan de hacer las diluciones, así que usualmente muchos laboratorios te lo reportan hasta 1000 o más de 1000, pero sigue siendo una calprotectina cuantitativa. La colonoscopía esencialmente muestra pérdida del patrón vascular en bloque, desde el recto hasta el ciego, una pancolitis con áreas cubiertas de fibrina, un subtipo Mayo 2, y las biopsias pues, fueron compatibles. El paciente está en aminosalicilatos con respuesta adecuada por el momento. Muchas gracias.